engaños y abandono parental. Siempre sentí que mi vida se dividía en dos, antes y después de la grieta. Antes, un mundo de colores tenues y promesas susurradas al oído. Después, un paisaje árido donde el silencio gritaba más fuerte que cualquier palabra. El abandono no fue un evento, sino una sombra que se extendió lentamente, oscureciendo cada rincón de mi existencia. Mi nombre es Mateo, y crecí en una casa donde el eco de las ausencias era la melodía predominante. Mis abuelos, dos figuras de bondad inagotable, fueron mi única familia tangible. Mis padres, ellos eran fantasmas, presencias etéreas que se desvanecieron cuando yo tenía apenas 6 años. Atrapados en sus propias tormentas, dejaron tras de sí un vacío que ninguna cantidad de amor podría llenar. Una mochila cargada de preguntas sin respuestas, de por qué yo, resonando en cada latido de mi joven corazón. Durante años, escondí el abandono como quien guarda un tesoro maldito. En la escuela, la normalidad era una daga. Mis compañeros presumían de padres presentes, héroes cotidianos que venían a ver sus partidos de fútbol o asistían a las reuniones escolares con sonrisas orgullosas. Yo, en cambio, tenía a mis abuelos. Dos almas generosas que sacrificaron sus propios sueños para darme un hogar, pero que también cargaban sus propias cicatrices, sus propios silencios. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada Día del Padre, sentía el vacío punzante que mis padres habían dejado. El aroma a pino y canela se mezclaba con el sabor amargo de la soledad. Intentaba entender, una y otra vez, ¿por qué? ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué no era suficiente para ellos? En las sombras de mi infancia, descubrí mentiras piadosas, verdades a medias y secretos susurrados que me hicieron dudar de cada certeza, de cada recuerdo. Los años trajeron consigo sus propias batallas. La adolescencia, con su torbellino de hormonas y emociones, exacerbó mi confusión. Sentía la necesidad visceral de culpar, de odiar con cada fibra de mi ser. Pero también experimentaba un profundo dolor, un abismo oscuro que no sabía cómo expresar. Mis abuelos eran mi refugio, mi faro en la tormenta, pero las palabras escaseaban para describir el desgarro que sentía en mi interior. ¿Cómo explicarles que su amor, aunque inmenso, no podía borrar la ausencia de aquellos que me habían dado la vida? La casa de mis abuelos era un universo en sí misma. Un lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde los olores a café recién hecho y a sopa de pollo casera eran constantes. Abuela Elena, con sus manos arrugadas y su sonrisa eterna, era el sol que iluminaba mi mundo. Abuelo José, un hombre de pocas palabras pero de gestos inmensos, era la roca sobre la que construí mi resiliencia. Recuerdo las tardes de lluvia, acurrucado en el regazo de la abuela Elena mientras ella me leía cuentos de príncipes y princesas. Su voz suave y melodiosa transformaba las palabras en magia, transportándome a mundos lejanos donde todo era posible. Ella tejía historias con hilos de amor y esperanza, envolviéndome en un manto de seguridad que me protegía de las tormentas exteriores. El abuelo José, por su parte, me enseñó el valor del trabajo duro y la honestidad. Cada mañana, antes de que el sol saliera, lo acompañaba al jardín. Allí, entre el aroma a tierra húmeda y el canto de los pájaros, aprendí a sembrar, a cuidar y a cosechar. Sus manos, curtidas por el tiempo y el esfuerzo, eran mi guía. Me mostraba cómo plantar una semilla, cómo regar una flor, cómo podar un árbol. Pero, sobre todo, me enseñaba que cada cosa en la vida requiere paciencia, dedicación y amor. Nuestros fines de semana eran sagrados. Los sábados, íbamos al mercado local a comprar frutas y verduras frescas. La abuela Elena regateaba con los vendedores, siempre buscando el mejor precio. El abuelo José cargaba las bolsas, con una sonrisa silenciosa. Yo, por mi parte, disfrutaba observando el bullicio, los colores y los olores del mercado. Era un carnaval de sensaciones que me llenaba de alegría. Los domingos, después de la misa, nos reuníamos en la mesa para el almuerzo familiar. La abuela Elena preparaba un festín, arroz con pollo, ensalada fresca, plátanos fritos y, de postre, su famoso pastel de chocolate. Durante la comida, hablábamos de todo y de nada. De la semana que había pasado, de los planes para el futuro, de los recuerdos del pasado. Eran momentos de conexión profunda, de risas compartidas y de amor incondicional. Pero no todo era perfecto. A veces, la sombra del abandono parental se cernía sobre nosotros. En esos momentos, el silencio se hacía denso, las palabras escaseaban y las miradas se volvían tristes. Yo sentía la necesidad de preguntar, de entender, pero el miedo a lastimar a mis abuelos me paralizaba. Ellos, por su parte, intentaban protegerme, evitar el tema, pero sabían que era una herida abierta que nunca cicatrizaría por completo. A pesar de todo, nuestros lazos eran fuertes. El amor que nos unía era un pegamento poderoso que nos mantenía unidos. Mis abuelos eran mi refugio, mi ancla, mi familia. Ellos me dieron todo lo que mis padres no pudieron darme: amor, seguridad, estabilidad y un hogar. En la escuela, hice algunos amigos.
Sofía, una niña de ojos brillantes y sonrisa contagiosa, fue mi primera amiga de verdad. Ella entendía mi dolor, mi soledad, mi necesidad de ser aceptado. Con ella, podía ser yo mismo, sin máscaras ni pretensiones. Compartíamos secretos, sueños y risas. Juntos, explorábamos el mundo, descubriendo la belleza en las pequeñas cosas. También conocí a Carlos, un chico tranquilo y reflexivo. Él era mi confidente, mi consejero. Siempre tenía las palabras justas para animarme, para darme una perspectiva diferente. Con él, podía hablar de mis miedos, de mis inseguridades, de mis dudas. Él me escuchaba sin juzgar, con empatía y comprensión. Nuestra amistad era un bálsamo para mi alma herida. Sofía y Carlos me mostraron que no estaba solo, que había personas que se preocupaban por mí, que me querían tal como era. Ellos me ayudaron a sanar, a crecer, a convertirme en la persona que soy hoy. Juntos, vivimos aventuras inolvidables. Exploramos los parques de la ciudad, visitamos museos, fuimos al cine, organizamos fiestas de pijamas. Compartimos momentos de alegría, de tristeza, de risas y de lágrimas. Nuestra amistad era un tesoro invaluable que atesoraba con todo mi corazón. Pero, al igual que con mis abuelos, la sombra del abandono parental a veces se interponía en nuestra amistad. Mis amigos sabían de mi historia, de mi dolor, pero no siempre sabían cómo reaccionar. A veces, se sentían incómodos, inseguros, temerosos de decir algo que pudiera lastimarme. Yo, por mi parte, intentaba protegerlos, no cargarles con mis problemas, pero era inevitable que mi pasado influyera en mis relaciones. Cuando cumplí 15 años, el destino, o quizás una cruel ironía, puso en mis manos una llave. Encontré una carta amarillenta, escondida entre las pertenencias de mi madre. Su letra temblorosa confesaba que nunca estuvo lista para ser madre, que el miedo y la culpa la habían paralizado. Pero también afirmaba que, a pesar de todo, siempre me amó a su manera imperfecta. Esa revelación fue un terremoto que sacudió los cimientos de mi mundo. El abandono ya no era solo rechazo, sino una madeja enredada de miedo, confusión y arrepentimiento. En un encuentro improbable, mi madre me habló de su juventud robada, de un amor propio hecho trizas, de la culpa corrosiva que la había consumido durante años. Me confesó que me amaba, que nunca dejó de amarme, aunque no supiera cómo demostrarlo, cómo quedarse. Sus palabras eran un bálsamo agridulce, una explicación que no justificaba, pero que aliviaba la carga. La carta de mi madre fue como una bomba que explotó en mi interior. Las palabras, escritas con tinta temblorosa, resonaban en mi mente como un eco persistente. No estaba lista, miedo, culpa, siempre te amé a mi manera. Cada frase era un golpe, una revelación, una pieza del rompecabezas de mi vida que encajaba a la fuerza. Durante días, viví en una especie de limbo emocional. La rabia, el resentimiento y el dolor que había guardado durante años se mezclaron con una incipiente comprensión y una extraña compasión. ¿Cómo podía odiar a alguien que había sufrido tanto? ¿Cómo podía juzgar a una mujer que había sido víctima de sus propios miedos? Decidí que necesitaba hablar con ella. No para reclamarle, no para reprocharle, sino para entender. Para escuchar su versión de la historia, para verla a los ojos y tratar de encontrar la verdad. Mis abuelos, al principio, se mostraron reacios. Temían que el encuentro me lastimara, que reabriera heridas que apenas estaban cicatrizando. Pero finalmente cedieron, comprendiendo que era una necesidad imperiosa para mi proceso de sanación. El encuentro fue en un café tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad. La vi llegar, con su rostro marcado por el tiempo y la tristeza. Sus ojos, que alguna vez debieron ser brillantes y llenos de vida, ahora reflejaban una profunda melancolía. Nos abrazamos. Un abrazo torpe, incómodo, pero lleno de significado. Era la primera vez en casi 10 años que sentía su contacto, su calor. Era la primera vez que la veía como una persona, no como la figura idealizada o demonizada que había construido en mi mente. Hablamos durante horas. Me contó su historia, su juventud truncada, sus sueños rotos, sus miedos paralizantes. Me habló de su relación con mi padre, un amor intenso pero efímero, marcado por la inmadurez y la falta de compromiso. Me confesó que nunca se sintió preparada para ser madre, que la responsabilidad la abrumó, que el miedo a no ser suficiente la paralizó. Lloramos juntos. Lloramos por el tiempo perdido, por las oportunidades desperdiciadas, por el dolor infligido. Lloramos por la familia que nunca tuvimos, por los recuerdos que nunca creamos. Pero también reímos. Reímos al recordar anécdotas de mi infancia, al descubrir similitudes entre nosotros, al encontrar puntos en común que creíamos inexistentes. Al final del encuentro, sentí una extraña sensación de paz. No había perdonado por completo, pero había comprendido. Había visto a mi madre como un ser humano, con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y sus errores. Había entendido que su abandono no fue un acto de maldad, sino una consecuencia de sus propias limitaciones. El camino hacia la reconciliación no fue fácil.
Hubo altibajos, momentos de cercanía y momentos de distancia. Pero con el tiempo, nuestra relación se fue fortaleciendo. Empezamos a vernos con más frecuencia, a compartir nuestras vidas, a construir nuevos recuerdos. Descubrí que mi madre era una mujer inteligente, sensible y con un gran sentido del humor. Era una artista frustrada, una lectora voraz, una amante de la naturaleza. Era una persona compleja, contradictoria, pero profundamente humana. Aprendí a aceptarla tal como era, con sus imperfecciones y sus cicatrices. Dejé de juzgarla por su pasado y empecé a valorarla por su presente. Comprendí que el amor no es perfecto, que no siempre es fácil, pero que siempre vale la pena. Con el tiempo, también pude perdonar a mi padre. Aunque nunca lo volví a ver, entendí que él también había sido víctima de sus propios demonios. Comprendí que su abandono no fue un reflejo de mi valía, sino de sus propias inseguridades. El perdón no fue un acto mágico que borró el dolor del pasado. Fue un proceso gradual, un camino largo y tortuoso que requirió paciencia, comprensión y compasión. Pero al final, valió la pena. El perdón me liberó del peso del resentimiento, me permitió sanar mis heridas y me abrió la puerta a un futuro lleno de esperanza. Hoy, miro hacia atrás y veo el largo camino recorrido. Veo el dolor, la soledad, la rabia y el resentimiento. Pero también veo el amor, la resiliencia, el perdón y la esperanza. Veo a un niño que fue abandonado, pero que encontró la fuerza para seguir adelante. Veo a un hombre que aprendió a amar, a perdonar y a construir una vida plena y significativa. Esta es mi historia. Una historia de engaños, abandono y reconciliación. Una historia de dolor, sí, pero también de amor, esperanza y la búsqueda incesante de la felicidad. Una historia que demuestra que, a pesar de las adversidades, siempre es posible encontrar un camino hacia la sanación y la plenitud.